¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes no hay nada que comer? ¿Qué les han hecho los mexicanos que ustedes los han tratado así? Nosotros y los mexicanos nunca hemos tenido buena relación, pero me da pena lo que les ha pasado. Sepa usted que mis armas nunca han sido vencidas y yo no lo voy a permitir. Clava la pinche lanza y te declara. Nosotros venimos a servirte, no somos tus enemigos. De Julio de Guzmán, Cristóbal de Guzmán. Adelante. Y termino con don Antonio Vixen. Él fue el nieto de Tangazo, que lógicamente fue el último gobernador del pueblo purépecha que se castellanizó y que lógicamente le pusieron Antonio, porque fue su padrino y que lógicamente fue el primero de los dirigentes que fueron bautizados, don Antonio Vixen. Gracias. El espacio que sigue es para preguntas y respuestas. Sí. ¿Qué guste? Sí, quisimos hacerlo rápido para que tuvieran la oportunidad ustedes de preguntar lo que ustedes quieran. Lo que no sé, pero lo voy a investigar sobre. Adelante. Adelante, pregunten con confianza algo que pudieran ayudar. Castellanizó fue en ese entonces por 1400 y tantos, cuando fue el descubrimiento de América y todas las temporadas. Fue cuando, o sea, fuimos gobernados por los españoles. Era en esa temporada más o menos cuando Antonio se castellanizó. Sí, después de la conquista. Ya una vez consumada la conquista, lógicamente estas personas agarraron a todos los dirigentes, les ofrecieron terrenos. En Pátzcuaro hay una casa del Palacio Huitzimenga, se llama. Por cierto, ya lo perdieron, ¿no? Lo perdieron en una demanda judicial con los... De los dioses que mencionan. Nanacuerapiri significa la que desata, literalmente. Cuerani, que desamarra. Cuerapiri, que desamarra el vientre para que nazcas. Pero Cuerapiri en general se trataba de la madre naturaleza. Nanacuerapiri era todo la madre naturaleza, por eso decía, Nanacuerapiri era la madre de todos los dioses. Porque era en general toda la energía natural. Algunos, por ejemplo, los aztecas la conocían como Coatlicue y le ponían faldas de serpiente. Las serpientes son las montañas que tenían los ríos. Y lógicamente tiene manos, tiene 4, 2 abajo y 2 arriba, porque dada la naturaleza de Nanacuerapiri, era la que te daba y era la que te recibía. Siguiendo ahí con lo de los meses, usted mencionó el nombre de Taresupen. Yo nada más alcancé a notar que era de la conciencia. ¿Me puede repetir qué era? Taresupen. Taresupen. Taresupen es una deidad, pero básicamente vamos a quitar ese concepto. Taresupen era la conciencia del ser humano. Taresupen tiene los ojos desorbitados porque Taresupen ve la oscuridad. Taresupen me hace cuenta que ahorita apagamos toda la luz y tú vienes de acá afuera y cuando te metes aquí lo que haces, por eso se llamaba Taresi, porque Taresi es cuando ves algo y... ¿Sí o no? Los que saben puré, por ejemplo, los pueblos allá todavía que manejan el puré, ven un ídolo para llamarle de un modo y dicen Taresi. ¿Y qué es Taresi? Te
te da escalofrío, pero lógicamente se referían a ese tipo de actitud que cuando llegabas y veías la oscuridad, te sorprendías y se te nublaba la vista, no veías nada, pero al lapso de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos que te quedabas allá, abrías los ojos y empezabas a ver. Y estando en la oscuridad, empezamos a ver. Te volvías a estar supreme y dentro de esa oscuridad tú te empezabas a meter al espejo. A ver. Por eso se estaba metiendo en el espejo. Era a veritarles. Ese era tan solo. ¿Alguien más? Adelante. Perdón, Perdón. El parentesco que usted quiere dar de la etnia es con Perú, ¿verdad? Sí, hay algunos elementos más que nos pudieran ubicar ese parentesco. Usted menciona algunos nombres, ¿no? Etcétera. Pero hay otros elementos que pudieran ubicar ese parentesco que pudiera haber, porque se maneja Perú. Se maneja algo del norte, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde pudiera ser ese parentesco que tuviera más elementos para poder ubicar tanto geográficamente como históricamente, ¿no? Los peruanos, los incas, la concepción y la filosofía del nacimiento de ellos es que salieron de Pacaritambo, o Pacaritambo le dicen ellos. Y nosotros manejamos el concepto de Pacaritambo como de los 4 señores. Es un lugar del nacimiento de los incas, y el lugar de la esencia de nosotros en Zacapu es 4, de los 4 grupos que surgieron de uno, y ahí decían Pacaritambo, decían en Perú los incas, Pacaritambo, las 4 cuevas, y nosotros tenemos esa esencia misma de decir Pacaritambo, Matsimanta Yucatamo. Ese es otro elemento. El otro elemento quiere decir el Inti. Ellos decían, el Inti decía Jahwe, Jahwe, Jahwe. Y Jahwe en Poré significa ven, ven, ven. Y Inti, ellos era el colibrí. Y a nosotros precisamente la deidad de Tsiund era el que nos dirigió, el Tsiunda, que era el colibrí también. Varios elementos que pudiéramos ir rescatando de eso se asocian mucho hasta con el lenguaje. El lenguaje purépecha es único. Lo tratan de asociar, pero es único. No tiene tronco lingüístico como el yuto azteca de los náhuatl. ¿Por qué? Porque se creía, se pensaba que era una lengua precisamente en comunicación con lo celestial, con lo celeste. No todos podían manejar la lengua pura. Por eso es tan complicado. ¿Sí? Varios elementos que nos pueden llevar a cabo a esa designación del Perú, como en esos que les digo claramente de las deidades. A ver, señor. Sí, buenas tardes. Gracias por sus ilustraciones en ese sentido. No tenía nada que ver con la edad. El maíz se creó. Ellos buscaban la esencia de la creación precisamente de una forma de crear al ser humano, que descendieron en el concepto del conocimiento al inframundo, le llaman ellos, y dentro del inframundo encontraron la forma a través de diferentes elementos para la creación del maíz. Ellos hablan del autosacrificio, que se picaron y lógicamente a través de una masa que por ahí generó una hormiga,
a revolverlo, crearon el maíz. Eso se conoció en todo lo que era, o lo que es actualmente, bueno, lo que era Mesoamérica. Por eso, esa creación fue única, no se dio en ninguna cultura más. Después se dio, en el caso muchos lo asociaban en Egipto se dio el trigo, pero no el maíz. Y aquí fue donde surgió el maíz, a través de experimentos que ellos mismos llevaron a cabo. Pero fue en general, estamos hablando de Mesoamérica desde parte del norte hasta Nicaragua, ¿no? Que lógicamente viene del nombre Nic Anáhuac, hasta aquí es el Anáhuac. Entonces No. Es muy fácil identificar algunas cosas. Miren, yo le preguntaba a gente de mi pueblo, le preguntaba a gente que sabía puré, le decía, ¿cómo se dice limón en puré? Y decía, limones. ¿Y cómo se dice vaca en puré? Huacas. ¿Y cómo se dice caballo en puré? Cabá. Y yo les pregunto entonces, ¿y cómo se decía elefante en puré? Pues quién sabe, no, pues es que no había. Es que se creó, por ejemplo, yo tenía en cuenta que las palabras, por ejemplo, como refrigerador, que han ido creándose, no sé, más recientemente que son integrados al dialecto o en nuestro idioma, pues la realidad no existe, porque a lo mejor ellos no conocen los elefantes, entonces ¿cómo iban a crear una palabra por algo que no veías? Exactamente. Pero es una forma de entender qué es lo que no teníamos nosotros aquí. Es decir, efectivamente, lo que no podemos pronunciar es lo que no había. Si hay sí, había maíz. Pero ¿cómo le pusieron al trigo? No había. Entonces inventan sí para identificar el trigo, porque no había. Entonces cuando decimos, por ejemplo, puki, tigre, no, puki es jaguar, porque tigres tampoco había aquí, tigres había en África. Y entonces cuando dicen los arqueólogos, era caballero águila, caballero no había caballos, era guerrero águila o guerrero jaguar, pero no era caballero tigre, ni caballero porque no había caballos. Entonces había que descifrar bien los conceptos. Cuando algo podemos identificar como decir, Urende Cahuera, pues ya había el planeta Venus, sí conocían a Venus, Josua, sí conocían las estrellas, Pléyades, Huachicha. Pues entonces eran astrónomos, sí sabían. Lo que no podían entender, lo que no se conocían, como dijo la señorita, efectivamente es que no había. Entonces cuando dicen limones, porque es que si eso sí no tenían los limones, por eso no supimos cómo decirlo. ¿Sí? Preguntas. Adelante. ¿Qué bibliografía? Porque yo cuando quise investigar lo de la mujer me encontré pura basura. De veras. Me encontré todas las crónicas prehispánicas, todas las crónicas escritas en el siglo XVI, todas dicen, la mujer era un estorbo, porque cuando iban los nómadas caminando, la mujer se embarazaba y se tenían que detener ahí, estorbaba la peregrinación, y luego la mujer tenía que estar en la casa, como no servía para la lucha, pues entonces ahí las sometían, y te encuentras todas esas cosas. Cuando aquí llegaron los frailes, obviamente, pues vivieron nosotros, ¿no? Los pueblos tenían su propia forma de cumplir sus propias organizaciones. Entonces llegan ellos, tratan de imponen y tal es el caso, por ejemplo, los nombres que ahorita los conocemos en la actualidad, hace rato le decíamos, ya se les antepone los de San. Ahorita, por ejemplo, San Francisco, sí, San Francisco, y desaparecen los nombres originales, sí, los nombres originarios, entonces, así fue como poco a poco nos fueron
llevando a otra condición. Entonces, creo que por ahí está la situación. Gracias. ¿Cuándo nos va a venir a hablar del calendario? ¿Perdón? El calendario. ¿Cuándo nos va a venir a dar una plática del calendario? Oye, Alejandra. Yo quisiera saber que ahí sí dijeran todos. Oye, Alejandra, cuando ¿Qué les termina parece? esto y aquí. A ver usted. Bueno, yo llegué a la tarde, pero Ahí se quedó para otro día. Está bien. se vio muy interesante eso del taller de la O de la mujer que dice también, ¿no? Eso sí, y el 5. No, pues que venga cada Hay mes. saltos históricos, ¿no? ¿Qué decirle a los maestros? Los cuales todavía no han sido llenados, quizá porque no se han explicado a partir de una nueva Para que vean. forma de pensar el mundo como ha sido a partir de la conquista, que ellos Hay que apoyar. elaboraron muchas cosas en base a su visión, Exacto. no la visión que había. Entonces hay saltos muy grandes, así que todavía no han podido